En gloria al Señor, hermanos, bienvenidos a nuestra clase de discipulado. Damos gracias al Señor por todos los que se han podido conectar. En esta ocasión vamos a estudiar el capítulo número 8 de nuestra confesión, que tiene que ver con la doctrina de Cristo, el mediador del pacto. Antes de comenzar, vamos a orar al Señor para pedirle que tome control de este tiempo y que nos pueda guiar en un momento de estudio que pueda ser de edificación para todos nosotros. Así que oremos juntos al Señor. Amado Dios, Padre Celestial, damos gracias en esta noche. Gracias, Padre, por la disposición que has puesto en cada uno de nosotros, por conectarnos, para estar juntos como iglesia local, Señor, unidos en la búsqueda, Señor, del conocimiento de ti, en el estudio de tu palabra y adorándote, Señor, mientras aprendemos de ti. Pedimos, Señor, que abres nuestra mente, nuestro corazón, que nos permita, Señor, aprender, ser enseñables y que todas estas lecciones queden grabadas en nuestro corazón, Señor, para nuestra edificación individualmente y como iglesia y para nuestro crecimiento espiritual en ti. Pedimos, Señor, por nuestro hermano Gerard, que aún está mal, Señor. Te pedimos que puedas, de acuerdo a tu voluntad, Señor, sanarlo, traerle salud a su cuerpo, que los medicamentos puedan hacer efecto, Señor, y que nuestro hermano pueda estar nuevamente con nosotros en comunión, adorando tu nombre. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Bien, hermanos, vamos a desplegar entonces esta noche nuestro material para continuar con el estudio de la confesión. Ven, aquí. ¿Miran todos ahí? Sí. Afirma. No los escucho. Creo que hay algún problema con mi sonido. Uno, dos. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Ahí sí los escucho. Para ahora. Hola, 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 hola. Uno, ¿Habla, dos, uno, Robert? dos. Hola, hola, hola. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Probando usted. ¿Escucha? Ah, ok, espérame, aquí está. Uno, dos. ¿Me escucha? Nosotros lo escuchamos Sí, bien. escucho. Ok, hoy sí los escucho. Hoy sí ya. Creo que estaba cambiado el parlante. No sé si, es que no miro un poco corto aquí el sonido. Pero sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, se escucha bien. Bien. Entonces, como decíamos, vamos por el capítulo 8 de Cristo el Mediador. Vamos a hacer una recapitulación breve acerca de este estudio en comparación con lo que hemos venido estudiando anteriormente, para poder así ver la importancia detrás del estudio de este tema. Cuando nosotros vemos la confesión, vemos la temática que hemos traído y hablamos que los 5 primeros capítulos tienen que ver con el fundamento de nuestra fe. Y de ese fundamento, el primer tema es el de las Santas Escrituras. El segundo es la doctrina de Dios, que ahí en la doctrina de Dios vemos la persona de Dios en la Trinidad. Cuando estudiamos la Santa Trinidad, vemos el decreto de Dios, que es su voluntad eterna, y vemos las obras de Dios, divididas en las obras de la creación y las obras de la providencia. Entonces ahí llevamos 1, 2, 3, 4. 4 temas fundamentales. Luego vemos el pecado, ¿verdad? Este es el quinto tema. Cuando vemos la caída del hombre, el pecado y el castigo por el pecado. Entonces estos 5 temas
constituyen el fundamento de nuestra fe, sobre la cual se viene a levantar lo que es el pacto de redención. Entonces llegamos al cuarto tema y el sexto en el orden de la confesión, que es el pacto. Aquí empezamos a ver la iniciativa de Dios para salvar al hombre. Si nosotros nos quedamos únicamente en el pecado, nos quedamos con la historia a medias, ¿verdad? No es solamente quedarse hasta ahí, sino que ver la iniciativa de Dios para salvar al hombre. Y esta iniciativa la encontramos nosotros en el pacto. Entonces, a partir de este momento, encontramos tres doctrinas que son importantes para fundamentar esta teología del pacto. Una es el pacto en sí, la otra es el mediador de este pacto y la siguiente, que es el libre albedrío a la luz de este pacto. El día de hoy vamos a ver el mediador del pacto, que es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, una de las razones por la que este tema es tan importante es porque fue uno de los temas que fue rescatado durante la reforma del siglo XVI. Acuérdense que la Iglesia Católica, apartada de la fe, sustituyendo la fe verdadera por tradiciones humanas, busca presentar una imagen, una cosmovisión de Dios como un Dios duro, recalcitrante y castigador, que únicamente podía ser satisfecho a través de las indulgencias. Entonces, como presentaban esa visión de Dios tan rigurosa, fue necesario la creación de una figura más tolerante, más flexible, más intercesora y más maternal. Y los católicos encontraron en María esa figura para aplacar la ira de este Dios vengativo y riguroso y totalmente inflexible, ¿verdad? Y aunque sí es cierto, Dios tiene una aversión hacia el pecado, Dios está airado con el pecador y Dios castiga la maldad del pecado, pero también es Dios el que toma la iniciativa de hacer un pacto con el hombre para salvarlo. Es Dios el que establece un mediador entre él y los hombres para lograr esa reconciliación entre él y los hombres que habían caído de su gracia. Entonces, esta doctrina de Cristo el mediador se rescata nuevamente a partir de la levantamiento de los reformadores, cuando pues se establece, ¿verdad?, que la salvación es únicamente por la fe en el sacrificio pleno y perfecto del Señor Jesucristo, y Jesucristo, por lo tanto, es el único mediador entre Dios y los hombres. Así que esta es una doctrina muy importante para nosotros y que establece, por así decirlo, las bases de la fe protestante, que nosotros no creemos en María como mediadora entre Dios y nosotros, sino que en el Señor Jesucristo, y es precisamente ese oficio de Él como mediador el que nos da nuestra salvación y el que nos justifica delante del Padre para darnos la vida eterna. Entonces, esta es sin duda una doctrina cardinal en nuestra fe protestante. Así que es necesario estudiarla. Cuando nosotros vemos en la confesión esta doctrina de Cristo el mediador, encontramos que está compuesta por varios párrafos, 10 párrafos específicamente. Y si hacemos un bosquejo de este capítulo, vamos a encontrar que está dividido en 3 grandes secciones. La primera es en 4 grandes secciones, perdón. La primera es la ordenación de Cristo al oficio del mediador.
Así que en el marco de este primer tema, vamos a encontrar que es tratado en el párrafo 1. Vamos a encontrar 5 subtemas que nos definen esta ordenación de Cristo en el oficio del mediador. Primero es el autor de la ordenación. ¿Quién fue el que estableció esa ordenación? El segundo es el tiempo de la ordenación. ¿En qué momento fue ordenado Cristo como el mediador? El tercero es el marco de la ordenación. ¿De dónde surge esta ordenación de Cristo como mediador? El cuarto, el carácter de la ordenación. ¿Cuál era el papel que tendría Cristo como mediador de este pacto? Y finalmente, el propósito de la ordenación. ¿Cuál sería la razón para ordenar a Cristo como el mediador entre Dios y los hombres? La segunda sección tiene que ver con su encarnación para el oficio de mediador. Y esto se trata en el párrafo 2, y lo que vemos acá es el sujeto de la encarnación, el tiempo de la encarnación, la esencia de la encarnación, el modo de la encarnación y el resultado de la encarnación. Y dentro de ese resultado encontramos su deidad plena y su verdadera humanidad. Lo que llamamos nosotros en teología la unión hipostática de Cristo. Su deidad con su humanidad. 100% Dios y 100% hombre. Entonces vamos a estar estudiando esos términos en esta segunda sección cuando miremos el párrafo 2. Y también su personalidad singular. Jesús prueba ser 100% hombre, 100% Dios, por su deidad, por su humanidad, por su personalidad y algunos otros aspectos que vamos a resaltar en este estudio. Luego la sección 3 nos habla de los requisitos para este oficio de mediador. Entonces, en esta sección estudiamos el párrafo 3 y veremos la unción del Espíritu Santo sobre él y la comisión de Dios el Padre para Cristo. Finalmente, en la cuarta sección, vamos a ver la ejecución de ese oficio de mediador que le fue dado a Cristo y estudiaremos en el párrafo 4 su descripción histórica. En el párrafo 5, tenemos un error ahí. En el párrafo 6, sus comunicaciones en la antigüedad. En el párrafo 7, su comunión misteriosa. En el párrafo 8, su aplicación eficaz. En el párrafo 9, su posesión inalienable. Y en el párrafo 10, sus funciones necesarias. Así que así está dividido este capítulo, ¿verdad? Las 4 secciones. Y el día de hoy vamos a centrarnos en la primera sección estudiando el párrafo 1. Entonces, a la luz de este párrafo 1, vamos a ver estos 5 temas que son importantes acerca de la ordenación de Cristo como mediador. Su autor, el tiempo de ejecución, el marco en el que se realiza esa ordenación, el carácter de la ordenación y el propósito de la ordenación. Entonces, miremos en primer lugar lo que dice el párrafo 1 de la confesión. Si me ayuda Robert a leer. Agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su unigénito Hijo, conforme al pacto hecho entre ambos, Sigamos ahí. para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Muy bien. Entonces este párrafo vamos a ver que contiene 5 numerales y estos 5 numerales nos hablan de cada uno de los aspectos
que nosotros hemos visto en el bosquejo que definimos al principio. Miremos entonces el primer tema, el autor de la ordenación. Nos dice la confesión, nos dice este párrafo 1, agradó a Dios. Entonces, vemos ahí que Dios es el autor de esta ordenación. Pero como siempre, lo que importa es lo que dice la Escritura. La confesión únicamente articula para nosotros lo que nosotros encontramos en la Escritura que dice acerca de este tema. Entonces, ¿cómo encontramos en la Escritura que Dios, o dónde en la Escritura encontramos que Dios es el autor de esta ordenación del Señor Jesucristo como mediador entre Él y los hombres? En primer lugar, en Isaías 42:1. Martita, si me ayuda a leer. Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Muy bien, y aquí está hablando el Padre y está hablando acerca del Señor Jesucristo. Isaías es uno de los libros proféticos que más claridad trae acerca de la persona y el ministerio del Señor Jesucristo. Y vemos aquí cosas muy claras que suceden cuando Cristo viene en su ministerio terrenal, como cuando el Padre desde los cielos dice, he aquí mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Cuando los judíos escucharon eso de voz del Padre, inmediatamente lo relacionaron con las profecías de Isaías 42. Eso era para ellos una confirmación. Entonces, si hay un libro que habla tan claro acerca del Mesías, ese es Isaías. Y habla con una claridad tan espeluznante que muchos escépticos incluso han dicho que ese Isaías que habla con tanta claridad acerca del ministerio del Mesías, tiene que ser un Isaías que vivía en los tiempos de Jesús. Entonces de ahí surge la teoría de los dos Isaías, un Isaías antiguo que habla de los tiempos de post-exilio y un Isaías de tiempos de Jesús, porque para ellos no hay forma posible de que Isaías supiera tantos detalles acerca de Jesús. Y la manera en cómo nosotros contrarrestamos esa falsa filosofía o ese falso pensamiento acerca de los dos Isaías es que Jesús cita en su tiempo, en su discurso, partes de los dos Isaías y los habla como un Isaías que estuvo en el pasado, no como un Isaías que estaba en el presente. Entonces, Isaías nos da bastante claridad. Y otro aspecto acerca de este versículo es que los falsos maestros lo utilizan con bastante frecuencia para referirse a ellos mismos como siervos de Dios. Ellos piensan que ese versículo aplica a ellos, aplica a los pastores en la actualidad. He aquí mi siervo, yo lo sostendré. El Señor sostiene a sus siervos económicamente porque son sus escogidos y su alma se contenta en ellos. Y esto no es así. Este verso específicamente habla acerca del Señor Jesucristo. Y aunque claro, nuestro sostenimiento viene del Señor, es en Cristo en quien Dios Padre tiene su contentamiento, no en nosotros. Y es gracias al Señor Jesucristo que nosotros podemos tener esa reconciliación con Él. Así que tenemos que estar claros acerca de eso. Si un pastor viene y le cita a usted Isaías 42:1 para referirse acerca de Él, usted tiene que decirle con toda propiedad que ese verso específicamente no habla de Él, sino que está hablando del Señor Jesucristo. Otro verso que nos muestra este agrado de Dios hacia el Hijo y su autoría en la ordenación como mediador es el verso Juan 3:16, el popular verso Juan 3:16. Y este se lo saben hasta de memoria.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí vemos cómo el Padre es autor de ese ordenamiento de Cristo como su Hijo unigénito para ser ofrecido para vida eterna de aquellos que creen en él. Entonces, Dios es el autor de la ordenación de Jesucristo como mediador entre él y los hombres. En segundo lugar, vamos a encontrar el tiempo de la ordenación. ¿Cuándo fue ordenado Cristo como mediador de parte de Dios entre él y los hombres? ¿Fue durante su ministerio terrenal? ¿O fue en la eternidad? ¿O fue cuando fue ascendido al cielo? ¿En qué momento lo hizo? La confesión nos dice, en su propósito eterno. Entonces encontramos el asidero para este enunciado en versos como 1 de Pedro 1, del 19 al 20. Si me ayuda el hermano Noé a leer ese verso. Primera de Pedro 1, 19, 20, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. ¿De dónde sacan ustedes que hay un pacto de redención que fue hecho en la eternidad pasada? De versículos como esto, 1 de Pedro 1, del 19 al 20. Específicamente, el verso 20, donde dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Es decir, antes de que Dios hiciera el mundo, ya Él ya había establecido en su propósito eterno que Cristo sería ordenado como el mediador entre Dios Padre y los hombres. Entonces, ¿dónde se lleva a cabo esta ordenación de Cristo como el mediador? En la eternidad, en el momento en que Dios en su propósito eterno decide en el consejo intratrinitario, decide ofrecer a Cristo, su Hijo unigénito, como sacrificio, como expiación por el pecado de gente que todavía no había creado. Porque mire que dice que antes de la fundación del mundo, el mundo ni siquiera había sido hecho, pero ya había sido designado Cristo como el Cordero expiatorio que traería justicia, que reconciliaría a una humanidad caída, una creación caída con el Padre. Entonces vemos que eso sucedió en la eternidad. Ahora miremos el marco de la ordenación. ¿Cuál es el referente, cuál es el antecedente que da paso a esa ordenación de el Señor Jesucristo como el mediador entre Dios y los hombres? Dice nuestra confesión, escoger y ordenar al Señor Jesús, su unigénito Hijo, conforme al pacto hecho entre ambos. Y cuando hablamos ahí de ese pacto, ¿de qué pacto estamos hablando, Henry? Pacto de gracia. Error. Redención. El pacto de redención. Estamos hablando del pacto hecho en la Sí, en eternidad. la eternidad, sí. Entonces, ¿dónde encontramos nosotros asidero para esta frase, para este enunciado? Salmo 110:4. Si lo lee Henry ahí. Salmo 110:4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Espérenme. Creo que no era ese el verso que estaba buscando, pero bueno, encontramos en este salmo que nos muestra
que la función o el ministerio de reconciliación, el ministerio de mediador del pacto, del mediador entre Dios y los hombres, no iba a estar supeditado a un sacerdocio terrenal, a un reino, a una monarquía terrenal, a un sacerdocio terrenal, sino que a un sacerdocio eterno de Cristo como sacerdote, según el orden del Rey de Justicia, según el orden de Melquisedec. ¿Y de dónde recibe Dios? ¿De dónde recibe el Señor Jesucristo este orden sacerdotal? Desde el pacto hecho entre ambos. ¿Cuál fue el pacto hecho entre ambos? El pacto de redención, el pacto hecho en la eternidad. Miremos otro verso que nos habla acerca de esto. Hebreos 7, del 21 al 22. Hermana Laura, si me ayuda a leer. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Cuando hablamos acerca de este orden de Melquisedec, estamos hablando, ¿verdad? Que el Señor está supeditado no a ningún orden sacerdotal terrenal, sino a ese orden divino establecido entre ellos por el pacto de redención. Verso 22. ¿Van, Laura? Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Amén. Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. En el contexto de Hebreos, recuerden que esto significa que en el pacto del sacerdocio hebreo, del sacerdocio arónico, lo que ellos hacían para aplacar la ira de Dios y para ofrecer expiación por los pecados del pueblo era ofrecer animales. Ese perdón de los pecados de los hombres. Pero entonces Jesús en ese nuevo sacerdocio, supeditado al Padre, de acuerdo a su consejo eterno, de acuerdo a su propósito eterno, ahora ofrece un mejor pacto, en el que ya no hay que sacrificar más corderitos para lograr el perdón de los pecados del pueblo, sino que ahora Él sería el cordero que se ofrecería de una vez por todas para perdonar los pecados pasados, presentes y futuros. Y si ese no es un mejor pacto, pues no sé qué entenderá usted por un mejor pacto. Pero definitivamente, el Señor del universo, siendo ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, es el mejor pacto que nosotros podíamos haber recibido del Padre. Entonces Jesús es ahora ese fiador o ese mediador, ese intermediario de este mejor pacto. ¿Cuál es el marco de esa ordenación? El pacto de redención hecho entre Él y el Padre. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, mis hermanos. Vamos a ver, les voy a preguntar para ver si me están siguiendo. Robert, a ver, primero la pregunta de Robert. Pastor, una pregunta. Ese tema, me voy a ir bien atrás, pero la vengo arrastrando la pregunta. El catolicismo romano dice que pues María es la mediadora, ¿verdad? ¿Cómo es posible que ellos, sabiendo que no es así, cómo sucedió eso? O sea, ¿cómo llegaron allí? Pues, ¿por qué ellos llegaron hasta ese punto? Un católico romano busca cualquier argumento y defiende esa doctrina, ¿verdad? De que María es la intercesora.
¿verdad? Y se van por todas las ramas, por las beatificaciones de los santos y toda la cuestión, pero sabemos que solo uno es el intercesor entre Dios y los hombres. Pero ellos en ese caso, ¿cómo llegaron ahí? Sí, ellos hacen un acercamiento bien humanista y filosófico acerca de los poderes intercesores de María cuando miran los evangelios, que María intercedió, por ejemplo, en las bodas de Caná para que el Señor Jesucristo resolviera el problema ahí de que se había acabado el vino, ¿verdad? Entonces, María va y le dice a Jesús que haga algo al respecto. Entonces ellos se basan en ese poder intercesor de María para lograr que Jesús haga las cosas. También en la escena de la crucifixión, ¿verdad? Que el Señor mira con ternura y con bastante sentimiento a su madre ahí en esa escena de la cruz, y al verla desconsolada le dice, madre, he ahí tu hijo, hablando de Juan, ¿verdad? Y hijo, he ahí tu madre, hablando acerca de María. Entonces como que dice que le está dejando una consolación en Juan. Entonces para ellos, el Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre, pero no tiene ningún poder mediador, y en cambio María, al ser la madre de Dios, María puede interceder por ellos, como lo hizo mientras Cristo estuvo en su ministerio terrenal. Entonces, como le digo, es un acercamiento bien filosófico y bien humanista acerca de este tema. Y recuerde también de que para ellos Jesús no puede ser mediador, porque si Jesús es mediador, entonces las indulgencias no tienen ninguna cabida, no tienen ninguna razón de ser. Y aunque ya la práctica de las indulgencias ha sido reformada, todavía siguen creyendo ellos en que sus obras pueden lograrle una salvación. Con la diferencia de que ahora no es con dinero que se pagan las indulgencias, sino que es con penitencia. Entonces, todas esas cosas son un oscurecimiento y una tergiversación de las doctrinas elementales de las Escrituras. ¿Y por qué sucede eso? Porque para ellos los cristianos no tienen la luz suficiente por parte de Dios para interpretar por ellos mismos las Escrituras. Entonces los únicos que tienen el poder para interpretar las Escrituras es el Santo Padre y toda su curia, todos los oficiales, todo el colegio cardinalicio del Concilio Vaticano. Entonces, cuando usted hace eso, mantiene a todas las personas en ignorancia, y unos pocos son los que controlan la verdad. Entonces, usted está supeditado a que esa curia del colegio cardinalicio le diga, le mande, le dicte a todas las parroquias. Entonces allá vienen todas las cosas que ellos tienen que estar enseñando a la gente. Y usted tiene prohibido leer las Escrituras porque únicamente los sacerdotes son los que están capacitados para hacerlo. Y entonces esto lleva a que la Escritura sea sustituida por tradición, y tradición inventada por los hombres. Así que poco a poco eso fue alejando cada vez más el conocimiento de la verdad que los protestantes defendieron con tanto ahínco al establecer que Jesucristo era el único mediador entre Dios y los hombres, y que la salvación es únicamente por la fe. Así que todas esas cosas son las que previenen que hoy por hoy
los católicos puedan abrir sus ojos a estas realidades, ¿verdad? Porque ellos siguen atenidos a lo que dicen únicamente los sacerdotes, que les mandan los cardenales, que al mismo tiempo el Papa como cabeza de la Iglesia universal, dicen ellos, ¿verdad? Dicta que se tiene que enseñar en la iglesia. Y le voy a decir una cosa, lastimosamente, la iglesia evangélica ha caído en la misma situación, a grado tal de que nosotros nos vamos a dar cuenta, y principalmente los que venimos de un trasfondo pentecostal, de que aunque nos jactamos de ser bíblicos, aunque se jactan de ser bíblicos, porque nosotros, no puedo decir nosotros porque ya no estamos ahí, pero aunque se jactan de ser bíblicos, lo que menos hacen es leer la Biblia. Todo lo dejan a revelaciones espirituales, que el Espíritu me dijo, que el Señor me reveló, que tuve un sueño, que tuve esta experiencia, que aquí y allá, y eso se convierte en su norma de fe. Y entonces yo le pregunto, ¿qué diferencia hay en que nosotros le atribuyamos lo que conocemos de Dios a la revelación de un hombre que dice ser apóstol, que dice ser profeta o que dice ser todas las cosas que es? ¿Qué diferencia hay entre ese hombre y entre la curia romana, que ellos son los únicos que tienen el poder y la capacidad para interpretar las Sagradas Escrituras? No hay ninguna diferencia. Lo único que podemos decir es que uno se lo atribuye a la institucionalidad de la iglesia y el otro se lo atribuye a los dones sobrenaturales. Pero al final del día son lo mismo. Son lo mismo. ¿Por qué? Porque los evangélicos pentecostales no leen sus Biblias. No leen sus Biblias. Han oscurecido el conocimiento de las Escrituras por tradiciones humanas. La diferencia es en el nombre de quien lo han hecho. Porque los católicos lo han hecho en nombre de la institucionalidad y los pentecostales lo han hecho en nombre de los dones sobrenaturales del Espíritu. Pero al final del día es lo mismo. Entonces, estamos en el punto, como dijo Miguel Núñez, de que la iglesia evangélica necesita una reforma protestante. Lo que Martín Lutero logró en el siglo XVI con la iglesia católica, eso mismo es lo que necesita la iglesia evangélica hoy en día. Porque aunque no le llaman indulgencia, en nombre del pacto están vendiendo la salvación. En nombre del pacto, de hacer pacto con Dios, están cobrando por vender el don de Dios. Así que están en la misma situación de oscurecimiento que estaba la iglesia católica en la era medieval. Así que de ahí es donde vienen todos estos, todas estas mentiras y todas estas doctrinas erráticas, como el ministerio de intercesión de María, de no leer la palabra, de cambiar el estudio de la palabra por la tradición humana. No sé si estamos claros, Robert. Estamos al 100 ahí. Decía, llegó un padre donde estaba Lutero y decía, cuando caiga nomás suene la moneda de oro en el cofre, el alma de su pariente será liberada. Sí. Y hoy usan frases iguales. Usted mira videos de Ana Méndez Ferrell y ella dice que escucha el dinero hablando. Y muchas Sí, otras. ya lo he visto. Muchas otras tonterías que es lamentable que entre Escucha personas que le dicen cristianas, billete. sí, que entre personas cristianas que afirman tener la Biblia se den esas cosas. Y lo que menos leen es Biblia, desafortunadamente. Sí. Entonces, mis hermanos, hasta acá hemos aprendido el autor de la ordenación, el tiempo de la ordenación y el marco de la ordenación.
¿Quién es el autor de la ordenación de Cristo como mediador? Dios Padre. Dios Padre, amén. ¿Cuál es el tiempo de la ordenación de Cristo como mediador? En el pacto de redención. La eternidad pasada. En la eternidad. ¿Cuál es el marco de la ordenación de Cristo como mediador? Ahí sí, Robert. Diga. ¿Cuál es el marco de la ordenación de Cristo como mediador? Ahí sí. El pacto de redención. El pacto de redención. Correcto. Entonces hasta aquí vamos bien. Ahora miremos el carácter de la ordenación. ¿Cuáles son las funciones que recibió Cristo en este ministerio de ser mediador de este pacto? Dice, para que fuera mediador entre Dios y el hombre. Esto dice la confesión en el párrafo 1, numeral 4. Para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo. ¿Dónde encontramos el respaldo bíblico para hacer esa afirmación? Primera de Timoteo 2:5. Don Marcos, si me ayuda a leer ahí. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. Aline, Hechos 3:22. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Amén. Entonces la Biblia nos muestra que Dios, que Jesús efectivamente ha sido constituido como el mediador, el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, por eso le digo que el gran problema de los católicos al no entender estas cosas es que no leen la Biblia, porque si ellos leyeran la Biblia, y esto más, el problema no es que ellos no leen la Biblia, porque sí, pues ellos tienen sus Biblias ahí, la Biblia latinoamericana, que es una traducción muy bonita, pero el problema no es tanto que no leen la Biblia, sino que el problema es que para ellos la Biblia no es la autoridad. La autoridad es el Santo Padre. Entonces, al poner su autoridad en el Papa de Roma, ellos le quitan la autoridad a la Biblia y se vuelve lo que el Papa diga. Entonces, lo que el Papa diga, eso pesa más sobre lo que la Biblia dice. Y nuevamente, igual que los protestantes actuales, lo que diga el apóstol es palabra santa de Dios. Y nadie tiene derecho a cuestionar esas cosas, porque no se puede hablar acerca del ungido del Señor. Entonces, estas tradiciones le restan autoridad a lo que Dios ha establecido como autoridad para nosotros. Si para nosotros la Biblia es la autoridad, entonces con leerla nos damos cuenta de que la misma Biblia dice que el único mediador entre Dios y los hombres es el Señor Jesucristo. Luego en los Hechos hace una narración Lucas acerca de las palabras de Moisés, y Moisés establece que el Señor Jesucristo, que el Padre levantaría un profeta de entre sus hermanos, tal como Moisés, y a este oirían en todas las cosas que fueron habladas por Moisés. Y este profeta al que Moisés estaba refiriendo era Jesús. Acuérdese de la simiente en forma de semilla que iba siendo revelada progresivamente. Aquí Moisés dice, él será un profeta para ustedes, así como yo. Y así como me han escuchado a mí, van a oírlo a él en todas las cosas que yo les hablé. Entonces, en esa función de mediador, Jesús es el único mediador y él es un profeta mayor que Moisés. Y luego tenemos en Hebreos 5, del 5 al 6, si me ayuda Helen a leer. Hebreos 5, del 5 al 6.
Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que Él le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dentro de esa función como mediador, él también fungía como sacerdote, al ofrecerse él mismo en sacrificio y reconciliarnos para con el Padre. Tenemos también Salmo 2:6. Helen, si me continúa ahí ayudando. Claro. Salmo 2:6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Él es un rey también, en el marco de esa función de mediador. Alejandro, Lucas 1:33. Luego no está Alejandro. Martita, Lucas 1:33. Dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Efesios 1, del 22 al 23. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. No, mira, porque Alejandro escribió aquí. Sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Entonces, vemos que a la luz de esta función de mediador entre Dios y los hombres, Jesús es el único mediador, es un profeta mayor que Moisés, el sacerdote que ofreció expiación por nuestros pecados, es el rey, ¿verdad? Que él reina sobre el pecado, él reina sobre todas las cosas. Y Efesios nos dice también que él es la cabeza de la iglesia y que todos estamos sometidos bajo él. Miremos también Efesios 5:23, Martita. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Cristo es la cabeza de la iglesia y no el Papa de Roma. Bueno, y esto está en la Escritura. Ningún apóstol, ningún profeta puede ser la cabeza de la iglesia, porque estaría yendo en contra de lo que la Escritura establece como la autoridad suprema de la iglesia aquí en la tierra. Cristo es la cabeza de la iglesia. A la luz de este oficio de mediador, Él es la cabeza de la iglesia. Hebreos 1:2, Henry. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Él es el heredero de todas las cosas y nos ha hecho coherederos juntamente con Él de su creación. Hebreos 1:2, Noé. En estos postreros... Perdón, es el mismo que leímos, ¿verdad? El mismo. Sí, Hechos de los Apóstoles es entonces. 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Entonces aquí están completas todas las funciones de Jesús en su carácter de mediador entre Dios y los hombres. Pastor. Es el único mediador, ahorita, Omar, es el único mediador, es un profeta mayor que Moisés, es sacerdote, es rey, es la cabeza, es el heredero de todas las cosas y es también el juez que va a juzgar al mundo con su venida. Dígame, don Marco. Sobre el rey Melquisedec.
Dice que es de la orden de Melquisedec. Y de él vi de que es, no recuerdo si es Abraham o Moisés que le da los diezmos a Sí, él. Abraham. Abraham, sí. Sí. Y él es como que si fuera Jesucristo o no. Sí, Melquisedec es una teofanía, lo vimos en la clase anterior. Es una teofanía, ¿verdad? Es una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Y este nombre Melquisedec está compuesto de dos palabras hebreas, que es Melec, que significa rey, y Sadoc, que es justicia. Proviene de la raíz hebrea Sidkenu, que significa justicia. Entonces nos habla que este Melquisedec es el rey de justicia. Entonces Jesús es sacerdote de acuerdo a su carácter de rey y juez, de acuerdo a su justicia perfecta, como rey de todas las cosas. De ahí proviene su sacerdocio. Entonces, cuando dice sacerdote, según el orden de Melquisedec, nos está hablando que el sacerdocio que tiene Jesús o la función de Jesús como sacerdote proviene de su propia justicia y de su reinado universal sobre su creación. ¿Ok? Finalmente vemos el propósito de la ordenación. Y este propósito, dice ahí, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. El propósito de hacer a Cristo como mediador del nuevo pacto es que pudiera cumplir con una misión específica, con una tarea específica que es establecida aquí en este numeral 5. Miremos algunos pasajes bíblicos. Romanos 8:30, hermana Laura. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. El propósito de establecer a Cristo, de ordenar a Cristo como mediador entre Dios y los hombres, es poder llamar a aquellos que había predestinado en el marco de aquel pacto de redención hecho en la eternidad y poder justificarlos a estos elegidos y llevarlos hasta el punto de la glorificación. Ese es el propósito de la ordenación de Cristo. Juan 17, 6 y 7, Aline. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Habrán conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Amén. A Jesucristo tiene como propósito, al ser ordenado mediador, traer a todos los hombres al conocimiento de el Padre y de su obra salvífica. Isaías 53:10, don Marco. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El propósito de establecer a Cristo como mediador del pacto fue que su vida fuera puesta en expiación por el pecado y que después de haber sido puesto como expiación por el pecado, que levantara para sí de ese sacrificio a aquellos que él había elegido desde la eternidad. Salmo 22:30, Martita. Dice, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Amén. Y juntamente con este sacrificio, redimiría para sí gente de toda lengua, tribu y nación, de todos los tiempos, hasta que él vuelva nuevamente.
esa es la postrera generación. Ups. No sé si miran bien o hay Sí, algún... sí, mira. Ok. Primera de Timoteo 2:6, Henry. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. El propósito de la ordenación de Cristo era que Él diera su vida en rescate por todos aquellos que habrían de ser salvos. Solo déjenme hacer algo acá porque estoy teniendo problemas con el video de mi computadora. Miro duplicada la pantalla. Vamos a ver. Ok, hoy sí. Entonces el propósito de establecer a Cristo de ordenar a Cristo como mediador de este pacto era que diera su vida en rescate por aquellos que serían elegidos para la vida eterna. Isaías 55, del 4 al 5. Aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Aquí llamarás a la gente que no conociste y gente que no te conocieron, correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Nuevamente, Isaías está hablando acerca del Señor Jesucristo y de la obra que él haría al llamar de sí a un pueblo, a llamar para sí personas que él eligió desde antes de la fundación del mundo para que fueran su pueblo. Isaías está hablando acerca del Señor Jesucristo. Ok. Primera de Corintios 1:30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. En todos estos versos, mis amados, encontramos nosotros el propósito de la ordenación del Señor Jesucristo como mediador de este nuevo pacto. Entonces, en conclusión, ¿quién es el autor de la ordenación del Señor Jesucristo como mediador entre Dios y los hombres? Dios Padre. ¿En qué tiempo se realiza esa ordenación? En la eternidad. ¿Cuál es el marco de esta ordenación? El pacto de redención. ¿Cuál es el carácter de este mediador? Es ser único mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, heredero de todas las cosas y juez del mundo. ¿Cuál es el propósito para esta ordenación? La salvación final de los elegidos. Entonces usted se pregunta, ¿de qué me sirve a mí, pastor, saber todas estas cosas? ¿Cuál es la importancia de que yo pueda saber todas estas cosas? Bien, la importancia de saber todas estas cosas es que si Dios es el autor de la ordenación de Cristo como mediador, eso significa que su oficio mediador es definitivo. No hay ningún otro mediador para nosotros entre Dios Padre y nosotros. Ni María, ni los apóstoles modernos, ni los profetas modernos. Solamente Jesucristo es el mediador entre Dios y nosotros por designio divino de Dios Padre. Él así lo estableció desde antes de la fundación del mundo. Vimos en la Escritura. Si el tiempo de ordenación de Cristo es en la eternidad, eso significa que su oficio como mediador es atemporal, trasciende todos los tiempos, no está sujeto al tiempo. Él fue, es y va a ser nuestro eterno mediador. Si el marco de la ordenación de Cristo es el pacto de redención, significa que nosotros no tenemos ninguna participación en nuestra salvación, ni en el oficio de Cristo como mediador, porque este es un acuerdo que se hizo entre las personas de la Trinidad, en el que nosotros no tuvimos absolutamente nada que ver y ninguna participación, más que el pecado que fue necesario para llevar a cabo la obra de la redención. Si Dios estableció el carácter de la ordenación de Cristo como mediador, profeta, sacerdote, rey, cabeza y salvador de la iglesia, heredero de todas las cosas y juez del mundo, significa que nosotros no estamos vinculados a ningún sistema sacerdotal, profético,
ni monárquico del Antiguo Testamento. Cristo es nuestro mediador, nuestro profeta, sacerdote, rey, cabeza y salvador, nuestro coheredero y juez supremo. Por lo tanto, volver a las obras del pasado es negar la soberanía del Verbo en la eternidad, es negar su encarnación, su muerte y su resurrección, por la cual adquirió todas estas cosas. Cuando los judíos vienen a nosotros queriéndonos hacer volver a las obras de la carne, al sacerdocio levítico y participar de todas las ordenanzas de la ley moral de Dios, participar de esos mandamientos positivos que tenían que ver con la ley ceremonial de Israel, que se derivaba de la ley moral de Dios, y específicamente de los mandamientos que nos hablan a nosotros acerca de la honra a Dios. Nosotros tenemos que saber que volver a esas cosas es negar la soberanía del Verbo en la eternidad, cuando el Verbo estableció, por medio de ese acuerdo intratrinitario, la redención de los escogidos. Es negar que ese sacerdote, según el orden de Melquisedec, ya vino y se encarnó, y en su ministerio terrenal se ofreció a él mismo como expiación por nuestros pecados, murió y resucitó, y ahora él es la cabeza de la iglesia. Cuando volvemos a las obras del Antiguo Testamento, nosotros estamos negando todas estas cosas. Finalmente, si Cristo fue ordenado como el mediador del nuevo pacto, significa que el cumplimiento de este pacto está más que garantizado. No puede fallar. Si Él nos eligió, Él nos llamó, como también llamará a todos aquellos que van a ser salvos. Y a todos los que Él llamó, llama y llamará, Él los justificó, justifica y justificará. Y a los que Él justifica, Él se encargará de glorificar cuando vuelva en su reino. Si estas cosas ya fueron cumplidas en Abraham, en Moisés, en David y en todos los otros que murieron esperando la promesa, según el testimonio de las Escrituras, entonces ciertamente serán cumplidas en nosotros. Las Escrituras nos dicen, Abraham creyó y su fe le fue contada por justicia. Entonces, si a Abraham se le aplicó esto, de que por la fe, en esa promesa del Mesías Redentor, él podría ser justificado, entonces Abraham tiene la certeza de que en el día de Cristo, él va a ser glorificado. Y si esto es cierto para Abraham, para Moisés, para David, para Noé y para todos los otros siervos que murieron esperando esta promesa, entonces ciertamente eso va a ser cierto para nosotros también. Eso va a ser cumplido en nosotros también, de la misma manera que se aplicó en estos siervos, por causa de nuestro mediador perfecto. Él no va a fallar, Él no puede fallar. Amén, mis hermanos. Amén, pastor. Bien, quisiera saber si hay alguna pregunta, algún comentario final acerca de esta clase. Si todo está claro, entonces vamos a terminar con oración y voy a pedirle a Robert que nos dirija orando en esta noche. Oremos, hermanos. Padre Santo y Eterno que estás en la gloria, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, esta noche poder compartir, aprender, Señor, y a nuestro pastor enseñarnos las verdades, Señor, que están en las Escrituras, en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por permitir a tu Hijo, Señor, a nuestro Señor Jesucristo, ungir como sacerdote, como rey, como juez, como heredero, como Señor de todas las cosas, porque la misma Escritura dice, porque todo fue hecho por Él y para Él. Aleluya, Señor, por esto. Aleluya, Señor, por su vida, Señor, por su sacrificio. Te damos gracias, Señor, por haberte dado por nosotros, Señor.
por habernos rescatado, por habernos llamado. Te damos gracias, Señor, por el tiempo en esta noche y por la disposición de cada uno de mis hermanos para compartir y aprender. Bendice el resto de esta noche. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.